es lo que es. Si se puede solucionar bien, si no se puede solucionar, lo solucionaremos luego. Yo no sé dónde están ustedes aquí. Está lloviendo fuerte con rayería. Entonces, está Profe, yendo. ¿vio qué carga? Aquí lo esperamos. Tenemos que, ahí somos fieles, lo esperamos un montón. Es muy bien. Es una actitud muy kantiana de parte de ustedes. Bueno, vamos a la última parte de la clase. A ver hasta dónde llegamos. Eh, aquí estábamos en la técnica, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que la técnica sirve para qué? Sirve para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Bueno, sirve para satisfacer las necesidades. Okay. Sirve para predecir. La técnica es la que le permite a uno hacer predicciones de las cosas razonablemente, ¿verdad? Y permite también el dominio de contingencias futuras, es decir, proporciona un cierto dominio contra la taiké, contra el destino, porque el destino justamente opera en el nivel o sea, ¿por qué la idea del destino a nosotros nos parece razonable? Porque para nosotros es muy difícil predecir nuestro futuro, es decir, tener la capacidad para saber qué es lo que va a pasar con nosotros dentro de algún tiempo, y además vivimos en un mundo lleno de contingencias, y esas contingencias rara vez las podemos prever, ¿verdad? Entonces, claro, la idea del destino suena como que puede ser que sí, justamente porque nosotros tenemos muchas dificultades para predecir las cosas y dominar las contingencias. Pero justamente la técnica es lo que nos permitiría tener un cierto dominio sobre eso y, digamos, hacer retroceder el destino. Pero la técnica no es superstición. ¿Por qué? Porque la técnica, que esto es lo que decía Arley, Melina, ¿verdad? Melina Arley. Cuando decía la certeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las técnicas tienen, en primer término, universalidad. Eso es el primero. ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de los mitos, que los mitos cambian de un país a otro, la técnica es universal, es decir, funciona en todos lados, ¿verdad? Eh, es decir, la técnica para hacer crecer la naranja funciona en Costa Rica, en Nicaragua o en Estados Unidos, ¿verdad? Es universal. El mito tiene la idea también de que es solo un pequeño círculo de iniciados los que saben el mito y tienen la interpretación adecuada del mito. En cambio, la técnica no funciona así, sino que funciona sobre la base de que es enseñable, ¿verdad? Las técnicas, la agricultura, la carpintería, la retórica, es decir, el conocimiento, la enseñanza, es enseñable. Uno puede aprender esas cosas y puede enseñarlas, ¿verdad? Es precisa y además fomenta el interés en la explicación. Eso es lo que lo vuelve racional. Y esto lo vamos a dejar acá porque si no vamos a empezar a ver. Quiero empezar, aunque sea un poquito, la lectura de Sagan, ¿verdad? Que la lectura, Carl Sagan tiene un libro que se llama El mundo y sus demonios. Es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, junto con Isaac Asimov, junto con Oliver Sacks, ¿verdad? Es decir, son esta gente, porque el problema con los científicos a veces es que no saben explicar qué es lo que hacen, ¿verdad? Entonces uno, sí, como no los entiende. Pero Carl Sagan es un autor que además de ser astrofísico, es uno de los grandes divulgadores de la ciencia. Tuvo un programa que hizo época durante mucho tiempo, que se llama Cosmos, que ustedes lo pueden ver, es un programa de 12 programas. Fue como el primer científico
famoso, así como que salía en tele, como científico estrella pop. Y para las que tengan Netflix, no, para los que tengan Disney, está Cosmos en Disney, en Nat Geo. Pero ya la versión nueva no la hace él, sino que la hace otro señor que se llama Neil deGrasse Tyson, que es como su discípulo. Pero digamos, Sagan tiene para mí uno de los más grandes talentos, que es ser un divulgador de la ciencia. Y el libro que ustedes están leyendo, que leyeron, es este, El mundo y sus demonios, que es el último libro que él escribe y es una defensa del pensamiento racional contra las distintas formas de pensamiento irracional, que en ese momento en Estados Unidos estaban apenas floreciendo, ¿verdad? Eh, y bueno, el libro está pensado para refutar eso, ¿verdad? Eh, y empieza con esta frase de Einstein, ¿verdad? Que dice, toda nuestra ciencia comparada con la realidad es primitiva e infantil, y sin embargo es lo más preciado que tenemos, ¿verdad? Es una declaración de principios de la actitud científica que en general acepta que la realidad es más grande que el pensamiento, ¿verdad? Es decir, que las herramientas y las capacidades del conocimiento humano son limitadas en comparación con el universo y sin embargo es lo único que tenemos para poder sobrevivir y llevar adelante la vida que razonablemente deseamos vivir. Aquí creo que tendríamos que distinguir una distinción que creo que es importante, que ustedes seguro se las explicaron en generales, pero si no, se las vuelvo a explicar, porque ciencia, ¿verdad? Eh, hay una palabra para explicarla, para decirla, que es episteme. Y hay otra cosa que los griegos le decían doxa, opinión, ¿verdad? Entonces, la base de la filosofía, la base del pensamiento científico es distinguir, la base del pensamiento racional, es distinguir entre la doxa y la episteme, es decir, entre la opinión y el conocimiento metodológicamente fundado, ¿verdad? Esto a nosotros creo que nos puede parecer medio raro porque por una historia larga que luego se las puedo explicar eh, y la estudiaremos más en cuarto, cuando veamos teoría de la ideología. Eh, pero en nuestra época, digamos, la época en la que ustedes viven y que yo vivo, eh, tiende a ser pluralista, se dice. ¿Y qué significa ser pluralista? Quiere decir eh, que considera que hay una variedad posible de opiniones, una pluralidad de opiniones, y que todas son más o menos válidas, ¿verdad? Sí, para nosotros es muy normal oír eso de, bueno, todas las opiniones son importantes, ¿verdad? O hay que respetar las opiniones de todo el mundo, ¿verdad? Como ese tipo de expresiones son como muy típicas de nuestra época y es muy raro que alguien no esté de acuerdo con ese tipo de expresiones. Pero digamos, el mundo griego en eso se distingue del de nosotros, porque, o por lo menos los filósofos griegos, tal vez no el mundo griego, sino los filósofos griegos, porque lo primero que se distingue es que no todas las opiniones son iguales, que hay unas cosas que son doxa, opinión, eh, y, y Platón y Parménides hablan de eso, y dicen que la vía de la opinión es opuesta a la vía de la verdad. Episteme
quiere decir ciencia, quiere decir conocimiento metodológicamente fundado. Es decir, cuando usted desarrolla, método significa camino. Conocimiento metodológicamente fundado es cuando usted ha podido fundar un camino para saber cómo va a llegar a la verdad. Y ese camino para saber cómo va a llegar a la verdad es lo que Melina le decía, no, la certeza, ¿verdad? Entonces ahí nosotros también podríamos decir el camino, o es esta cosa que hicieron algunos de ustedes, que es, bueno, para resolver este problema, lo primero que voy a hacer es saber cuál es la definición, ¿verdad? Ese es el método, el camino, ¿verdad? ¿Cómo voy a resolver este problema, ¿verdad? Es decir, si yo les dijera, tienen que resolver un problema, ¿cómo hacen para llegar hasta Jacob, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que desarrollar un camino para Jacob. Es el método. O sea, ¿cómo voy a llegar? Voy a hacer esto, voy a montarme en el bus de San Ramón, voy a llegar al centro de San José y de ahí voy a tomar el bus de Punta Arenas. Ese es el método. ¿Por qué? Porque ese es el camino que hice para llegar a un determinado lugar, ¿verdad? Platón, que es a quien le debemos esta distinción entre doxa y episteme, entre la opinión y el conocimiento metodológicamente fundado, considera que la doxa es un conocimiento fenoménico, ¿verdad? Un conocimiento engañoso. Fenoménico quiere decir que no profundiza, ¿verdad? Sobre las cosas. Eh, y eh, además la doxa tendría dos grados, ¿verdad? Una cosa que le dice eicasía, que es como conjetura, ¿verdad? Que es este ejemplo que nosotros pusimos yo creo que Saprissa va a ser campeón. Eso es eicasía, es una conjetura, ¿verdad? Eh, y luego esta otra cosa que le dice pistis, que es fe. Okay. Entonces es diferente, ¿verdad? Él distingue, es decir, hay episteme, ¿verdad? Hay conocimiento metodológicamente contado, hay doxa, que es conocimiento fenoménico, conocimiento superficial, pero inclusive en los conocimientos superficiales hay distintas formas de ser superficial, ¿verdad? Por ejemplo, está la conjetura, como ese, yo creo que va a llover hoy, yo creo que me salió bien el helado, una conjetura, ¿verdad? Y la fe es otra cosa, ¿verdad? Es el, eh, digamos, es la confianza en la posibilidad de la ruptura de la legalidad del mundo, ¿verdad? La creencia de que es posible eh, la ruptura de la legalidad del mundo. Y aquí el artículo, el primer texto que ustedes van a leer y que vamos a seguir sobre eso, él va a polemizar sobre una cosa que se llama las pseudociencias, ¿verdad? Que es lo siguiente, es conocimiento que se presenta como si fuera científico y no lo es, ¿verdad? Y él pone ahí varios ejemplos de cosas que se consideran pseudociencia, ¿no? La ciencia de cristales, la homeopatía, la no sé, las flores de Bach, digamos, todo ese tipo de cosas son pseudociencias. Eh, ¿Por qué se llama pseudociencia? Pseudo significa falso. Es, eh, pseudoepisteme sería la traducción. O sea, es una falsa ciencia. Es una cosa que parece ciencia, pero que no lo es. Eso quiere decir pseudo, ¿verdad? Por ejemplo, y es como un insulto, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien les dice a ustedes, las pseudo estudiantes de trabajos sociales, las están insultando, porque quiere decir son estudiantes de trabajo social que no son realmente estudiantes de trabajo social. Eso quiere decir pseudo. Y
Es un conocimiento, es una afirmación, es una creencia, una práctica que es presentada como científica, como fáctica, es decir, como un hecho, pero es incompatible con el método científico, ¿verdad? Es decir, con el planteamiento de un problema, el planteamiento de una hipótesis, la verificación de esa hipótesis, el regreso a los fundamentos del problema para plantearse nuevos problemas, básicamente el esquema de cómo funciona el conocimiento racional, el conocimiento científico, y a menudo se caracteriza por afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas, infalsables. Aquí vamos a ver otro de los aspectos, esto apúntenlo, que es importante para poder distinguir cuando estamos en presencia de una argumentación racional, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las afirmaciones vagas en general no son racionales, ¿verdad? Como no son racionales, sino nada más que son tan generales, o sea, son verdaderas, pero son tan generales que no le sirven para nada a uno, ¿verdad? Como por ejemplo, digamos que Francine, yo le debo dinero a Francine, ¿verdad? Y entonces Francine me dice, profesor, ¿usted cuándo me va a pagar el dinero? Y yo le digo, en el tiempo de Dios, como dice Justo Orozco. ¿Eso qué quiere decir? Di que no se sabe muy bien cuándo es que le va a pagar a esa persona. Es vago, ¿verdad? Una afirmación vaga, imprecisa, indeterminada, ¿verdad? Que no tiene suficiente localización en el espacio y en el tiempo. Es una, es una respuesta vaga, ¿verdad? Eh, las respuestas que son contradictorias, la otra. Las respuestas que son exageradas, ¿verdad? Es decir, que son desproporcionadas. Y las que son infalsables, que esta es una palabra que tal vez ustedes no conocen, pero son aquellas afirmaciones que no hay forma de demostrar que son falsas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si, ¿cuál podría ser un ejemplo? Todas las personas que crean en el poder sanador del cuarzo serán sanadas, ¿verdad? Esa afirmación es infalsable, no se puede falsear. ¿Por qué? Porque si yo no creo en el poder sanador del cuarzo, me enfermo, ¿verdad? Y es porque no creo. Pero si estoy sano, es eh, porque creo en el cuarzo. Y cuando creo en el cuarzo y me enfermo, quien defiende el poder sanador del cuarzo siempre podría decir, es que usted no cree lo suficiente. Usted solo dice que cree, pero no cree realmente. Porque el problema es decir, el que cree el problema es que uno no puede medir, ni falsear, ni cuantificar la creencia de alguien, ¿verdad? Es decir, uno puede medir, falsear y cuantificar la opinión de alguien. Uno puede medir y falsear la afirmación de alguien, ¿verdad? Uno puede verificar si es verdad o no la afirmación de un hecho, ¿verdad? Pero la creencia no se puede falsear, ¿verdad? Es decir, yo creo, eh, sí, digamos, las creencias no se puede medir si la gente las está diciendo de verdad. ¿Qué quiere decir? Si alguien afirma que cree, y cree en eso, ya, pero yo no puedo saber si lo está diciendo de verdad o de mentira, ¿verdad? No hay forma de saber. Eh, En cambio, la afirmación de los hechos sí, porque uno puede contrastarlo con otros los hechos, uno puede ver que las personas cambian de posición, uno puede ver que las personas tienen posiciones incoherentes, digamos, en relación con los hechos que afirman, son diferentes, pero la creencia no. Entonces, la dependencia en los sesgos de confirmación, en algunas pruebas rigurosas de refutación, poca o nula disposición por parte de sus seguidores a aceptar evaluaciones externas de expertos, en general, la ausencia de procedimientos sistemáticos para el desarrollo racional de teorías. Estas son las cosas que le faltan a las pseudociencias, ¿verdad?
En la filosofía de la ciencia, la falsabilidad o la refutabilidad, que esta es una idea importante, la ciencia es falsable, es refutable. Hay una forma de saber que uno se equivocó. Es la capacidad de una teoría o una hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Eso es la falsabilidad de una teoría. Es qué tanta capacidad tiene una hipótesis de ser sometida a pruebas que le contradigan. Es, por lo tanto, también uno de los pilares del método científico, ¿verdad? Por ejemplo, los habitantes de gran parte de Europa podrían llegar fácilmente a la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Sería la afirmación. Todos los cisnes son blancos. ¿Por qué? Porque efectivamente en Europa todos los cisnes, o la mayoría de cisnes que han visto, miles de cisnes todos los días, en todos los parques, en todos los lagos, son blancos, ¿verdad? Entonces, desarrollar una teoría de que todos los cisnes son blancos es falsable. ¿En qué momento? En el momento en el que alguien encuentra un cisne negro. Y con el momento en el que alguien encuentra un cisne negro, demuestra que la afirmación todos los cisnes son blancos es falsa. Ha sido falseada, ¿verdad? ¿Sí, Francine? Profe, ¿esta pseudociencia está totalmente separada de la ciencia o está como ahí mezclada? Depende qué quiere decir totalmente separada o mezclada. Digamos, que sea ¿cómo le digo? Digamos, aunque usted está indicando, ¿verdad? Que la pseudociencia le hace faltan elementos para convertirse en ciencia, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, hay un grupo de personas que se dedican a la pseudociencia o es que personas que son científicos, digamos, han hecho ciertos estudios que no se pueden considerar ciencia, o así, digamos, como por la falta de elementos. Sí, eso es distinto. A ver, es distinto. Es distinta la mala ciencia a la pseudociencia, ¿verdad? Eso es distinto, ¿verdad? Es decir, hay gente que intenta, o digamos, o es lo mismo que les decía ahora, porque más que la ciencia nos interesa el conocimiento racional, ¿verdad? Es decir, hay gente que puede hacer malos razonamientos, ¿verdad? Pero un mal razonamiento es distinto a una mentira, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Entonces, la pseudociencia son afirmaciones y prácticas que se presentan como si fueran ciencia, ¿verdad? Pero que no cumplen ninguno de los criterios de, eh, que hacen que uno que considere que algo es ciencia, porque habíamos dicho que la ciencia no es el único tipo de conocimiento que tenemos, ¿verdad? Por lo primero que decimos, es un tipo de conocimiento que apreciamos mucho, que en el mundo moderno se transforma como en la forma más legítima del conocimiento, la forma más legítima del saber, pero nadie considera que es la única forma del saber, ¿verdad? Es decir, el conocimiento mítico es una forma de conciencia, es otra forma de saber, ¿verdad? El sentido común, decimos que es otra forma de saber, la intuición es otra forma de saber, el conocimiento poético, la intuición, ¿verdad? Esas son todas formas de conocimiento. Pero, digamos, la intuición, el conocimiento mítico, el sentido común, cuando son honestos con sí mismos, no pretenden ser conocimiento racional, ¿verdad? O sea, no pretenden ser conocimiento científico, aceptan que son otra cosa, y ya, ¿verdad? Eh, es decir, la gente que tiene una fe auténtica en un mito, ¿verdad? No le importa ni la belleza, ni la coherencia del mito, sino que lo que le importa es el sentido que el mito le da a su vida, ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? No si el mito describe fenómenos científicamente correctos, ¿verdad? No es eso. Y no discute eso, no le interesa discutir eso. Eh, Sino que lo que discute es qué, qué de sentido dota en mi vida este mito, ¿verdad? Porque este mito me parece importante en mi vida
actuar, para llevar adelante la vida que razonablemente desea vivir. La pseudociencia es otra cosa, ¿verdad? Y que tampoco es mala ciencia, ¿verdad? Es decir, no es un científico que no tuvo la sagacidad para formular de manera adecuada una hipótesis, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo de ustedes que van a ser científicas sociales. Es decir, no es lo mismo una pseudotesis que una mala tesis, ¿verdad? Puede ser que alguna de ustedes haga una mala tesis, ojalá que no, ojalá que todas hagan eh, buenas tesis y vamos a trabajar para que todas hagan buenas tesis, pero puede ser que alguien haga una mala tesis, es decir, que los fundamentos no estén bien, que la hipótesis no ande bien, que la hipótesis no se puede, no se pueda mostrar, ¿verdad? Eso es una mala tesis, ¿verdad? Y normalmente sus profes se las cachan antes, ¿verdad? Es decir, por eso es que pasan por varios comités antes, ¿verdad? Y le dicen, vea, eso, la fundamentación no está bien, la hipótesis que están trabajando no se puede demostrar, ni se puede falsear tampoco, deberían hacer otra cosa, eso sería una mala tesis, ¿verdad? Una pseudotesis sería algo que se presenta como si fuera una tesis de trabajo social, pero no lo es, ¿verdad? En realidad. Qué sé yo, que alguien quiera hacer pasar una tesis de teología por trabajo social, ¿verdad? O una tesis de ingeniería por trabajo social. Porque no es lo que se fundamenta. Entonces, la pseudociencia, digamos, no está, si lo que quieres decir es, eh, hay personas que se dedican a la pseudociencia, sí. ¿Esas personas son científicas? No. ¿Por qué? Porque no cumplen con los criterios para ser científicos. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene una racionalidad. Esa racionalidad, ¿cuál es? Por ejemplo, no hacer afirmaciones vagas, no hacer afirmaciones contradictorias, no hacer afirmaciones exageradas, plantear hipótesis falsables, eh, no tener sesgos de confirmación, que no sé si está claro qué es un sesgo de confirmación. Un sesgo de confirmación es cuando uno solo pone, por ejemplo, cosas que están de acuerdo con lo que uno cree. Eso es un sesgo de confirmación, ¿verdad? Entonces, yo digo, el mejor equipo del mundo es el Deportivo Saprissa. Entonces, vamos a preguntarle a las personas que creen de esa hipótesis. Y le pregunto a Javier Rojas, a Alonso Solís, a Walter Centeno, a, no sé, a mí y a mi familia, ¿verdad? Y todos somos apricistas, entonces, y es un sesgo de confirmación. Le pregunto solo a la gente que, eh, que yo ya sé que tiene la misma opinión que yo, o que razonablemente puedo esperar que tenga la misma opinión que yo, ¿verdad? Es un sesgo de confirmación. Y tiendo a rechazar los hechos o las afirmaciones o los conocimientos que podrían refutar lo que yo creo, ¿verdad? Podrían poner en tela de juicio lo que yo creo. Y eso es una de las cosas más difíciles de hacer en el proceso del pensamiento racional. Ustedes lo verán en el proceso de hacer la tesis, porque los seres humanos tendemos a tener eso, un sesgo de confirmación. Es decir, tendemos a leer solo las cosas que confirman lo que ya creemos. Tendemos a estudiar y a darle importancia solo a las cosas que ya creemos, que ya como que van de acuerdo con lo que ya creemos. Un sesgo de confirmación. Pero digamos, si uno está puesto a hacer una actividad científica racional, debería darse cuenta de que existe el sesgo de confirmación y intentar no cometerlo, ¿verdad? Eh, la evaluación externa de expertos, que es lo que ustedes hacen en sus tesis, por eso es que las tesis se las tienen que revisar sus profesoras, ¿verdad? Y no solo sus profesoras, sino que ustedes tienen un equipo de trabajo y viene gente que en la defensa de tesis, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una defensa de tesis, si no la pueden ver, como a veces hay defensas públicas, puede ser que ya hayan visto alguna, eh, pero no solo están las profes, sino que invitan profes de otros lados al debate. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que dejar
que otras personas expertas, otros profesionales, evalúen lo que ustedes descubrieron. Les hagan preguntas y les hagan cuestionamientos. ¿Verdad? Si ustedes dicen, yo quiero hacer la tesis de trabajo social, pero no quiero que venga nadie de fuera, solo quiero que esté, no sé, mi mamá, mi papá y mi abuelita. Entonces no vale hacer eso. Porque su papá, su mamá y su abuelita siempre le va a parecer maravilloso todo lo que usted haga. En general, a los papás, a las mamás y a las abuelitas siempre les parece maravilloso los hijos y los nietos. Y luego el desarrollo relacional. Entonces, cosas que se consideran pseudociencias: la canalización, la brujería. La canalización es el uso de la, ¿cómo se llama? La lectura de mentes, eso tiene un nombre. Telepatía no es telequinesis. No, telequinesis es el movimiento con la mente. Telepatía. La lectura de mente, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ambas pruebas son insostenibles, ¿verdad? Y ahí en el texto de Sagan, eh, él pone un ejemplo, ¿verdad? Sobre un taxista que cuando se da cuenta que él es científico y que es astrónomo, le pregunta sobre la Atlántida, sobre los cristales de la Atlántida y que eso existe y no sé qué. Y él le dice que no hay ningún hecho científico ni ningún signo que demuestre o que dé indicaciones que existió un continente que se hundió. No hay ningún dato científico que muestre que eso es una hipótesis posible. O sea, no solo, no es que sea una hipótesis difícil de comprobar, es que no puede ser, no hay ningún dato que permita esa hipótesis. Eh, este es uno de los puntos que señala Sagan, que para él también es una de las razones por las cuales es tan difícil que las personas se deshagan de la actitud supersticiosa, digamos, porque el caso de las pseudociencias y los casos que ustedes mismas descubrieron en los artículos de periódico que trabajamos, en casos de pseudociencia, esa es la razón por la cual el profe les puso esos ejercicios, y es formas de conciencia supersticiosa, ¿verdad? Y en general, o formas de conciencia mágica, también se le dice, ¿verdad? Formas de conciencia supersticiosa, formas de conciencia mágica. Y lo que señala Sagan es que la gente tiende a ser supersticiosa, tiende a tener formas de pensamiento mágico, porque no solo tiene que ver con que sean doctrinas falsas, ¿verdad? No son eso, no es como cuando uno refuta una idea política de un amigo, ¿verdad? Es decir, que, no sé, que iban a votar por X y usted lo convence de que no tiene que votar por X, sino que tiene que votar por Y, porque las ideas políticas de Y son mejores, ¿verdad? Sino que con la superstición y con el pensamiento mágico se elimina no solo una doctrina falsa, sino que se elimina un aspecto de la vida interior de las personas, un aspecto que es como reconfortante, ¿verdad? Es decir, la superstición funciona apoyándose en un sentimiento de las personas, que es el sentimiento de eso, de sentirse confortado, de sentirse eh, protegido, ¿verdad? Eh, por algo. Eh, es una faceta preciosa de su vida interior, dice Sagan. Y, son las 4:07 y no solo ustedes me tuvieron que esperar mucho tiempo por los problemas de luz, sino que me esperaron más que a las 4. Entonces voy a quedar acá y la otra clase seguimos con Sagan, la parte que nos queda, y la otra lectura que creo que es, no estoy muy seguro cuál es la otra lectura que sigue, creo que es la de la Rifkin, pero eh, en todo caso están en orden. Entonces la lectura 3 para la otra semana vamos a decir un par de cosas más sobre la lectura 2 y la lectura 3 para la otra semana. Entonces quedamos aquí y chaito.